Pero qué lindo es encontrar otros amigos hermanos que yo lo veo que tienen algunas Biblias un tanto desgastadas, ajeadas, dicen algunos, ¿cierto? Tanto que le dan y le dan. Bueno, es una señal buena de alguien que está examinando en forma continua las Escrituras. Vivimos tiempos difíciles por muchas razones que podremos enumerar de largo rato en qué consiste. Pero los tiempos difíciles que vivimos son tiempos en los cuales los creyentes estamos muy presionados, a dejar de lado las cosas espirituales, las cosas de Dios, y aferrarnos cada vez más y más a lo material. Dígame si no, ¿no es cierto? Acá algunos hermanos me cuentan que, bueno, tienen problemas de trabajo, y bueno, yo sé que luchar por el tema económico es estar muy concentrado en las cosas materiales, ¿no es cierto? Porque uno tiene que estar pensando en su trabajo y buscar la manera, la forma de ganarse el pan. Y bueno, esas presiones a veces hacen que nos olvidemos de que, como se dijo también esta mañana, tenemos este otro pan que Dios dijo que también es vitalmente necesario comer, que es el alimento espiritual, es lo que sacia nuestras almas y nuestras vidas, que da sentido a nuestras vidas. ¿No es cierto? Bueno, nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios y ojalá que realmente la podamos aprovechar. Todo tiempo libre que tengamos, hermanos, tratemos en lo posible de leer las Escrituras. Yo lo he comentado varias veces, mi iglesia también lo comenta, la bendición que tengo de leer todos los días las Escrituras en forma sistemática, es decir, comenzando de Génesis y avanzar lentamente por cada libro. Es decir, no salpicar, no agarrar un libro así, a ver qué dice acá Mateo, y agarrar un pasaje, leerlo y así. No, ir así sistemáticamente, ir paso por paso, leyendo cada una de las historias del Antiguo Testamento. Y bueno, hace ya no sé, calculo que 2 años que estoy en eso, todavía no puedo llegar ni a la mitad del Antiguo Testamento. Porque es imposible avanzar sin detenerse en tantos pasajes sorprendentes como el que les compartí recién en la cena del Señor. Ese pasaje yo leí, cuando yo lo leí allí me quedé impresionado porque yo en mi mente me imaginaba esa escena de Aarón parado allí con su incensario y la plaga que venía y la vida del pueblo dependía de él, dependía de él. Dependía de que él hiciera su trabajo, su oficio de sumo sacerdote. Y así tantas cosas impresionantes que tenemos en las Escrituras. Leamos la Escritura que la leamos. Todo es cuestión de tomarnos un tiempo. ¿Ah? No creo que sea mucho. Si le podemos dedicar 1 hora, mejor. Pero media hora, 20 minutos, no sé, leer un capítulo de un libro y seguir avanzando con otro. Pero se van a encontrar con este problema que nos quedamos quedamos atrapados en un pasaje y no podemos salir de ahí. No podemos salir de ahí porque enseguida lo relacionamos con otros del Nuevo Testamento y así. Y allí encontramos en las Escrituras la voz de Dios que comienza a hablarnos de una manera personal. Porque la palabra de Dios nos habla de manera personal, me habla a mí. A veces los predicadores, que yo no me considero un predicador, pero yo conozco predicadores que se podría decir que son profesionales, leen intensamente pero para otros, para la congregación, porque saben que lo van a invitar y el mes que viene y el año que viene, y están permanentemente preparándose para conferencias detrás conferencias, pero la palabra de Dios nos tiene que hablar primeramente a nosotros. A mí me tiene que hablar. ¿Eh? Y cuando me habla a mí, yo tengo esa experiencia preciosa de lo que Dios me habló a mí, yo puedo compartir algo vivo, no algo literal. Algo vivo porque yo estoy compartiendo algo que me pasa a mí con la palabra de Dios. O algo que me pasó a mí con la palabra de Dios. Pues esa va a ser la experiencia de todos nosotros, hermanos, y realmente tomamos las Escrituras como es. La palabra de Dios. Dios me está hablando a mí a través de las Escrituras. Pero esta mañana voy a hablar de un pasaje y de un periodo de tiempo en el cual no existía lo que se llama la palabra de Dios. No existía. Es decir, la palabra de Dios escrita. ¿Sabían ustedes que había un tiempo, largo tiempo, en que no había Biblia, no habría escritura? No había nada de esto. Ni siquiera la ley de Moisés. Antes de que Moisés pudiera traer la ley al pueblo, los mandamientos, que son las primeras escrituras, que él las escribió por el dedo de Dios en aquellas tablas de piedra.
Cuando Moisés trajo sus tablas de piedra y se las mostró al pueblo, podía verdaderamente decir, esto es palabra de Dios, porque Dios en persona había escrito con su dedo a fuego cada una de aquellas ordenanzas y leyes. Estas escrituras, si bien es cierto una intervención humana, y se nota la intervención humana por las fallas a veces de los términos, de las palabras, las influencias culturales de los distintos tiempos, dice la Escritura que ninguno de ellos habló por sí mismo, sino que estos santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu de Dios para escribir estas escrituras que ahora nosotros tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, nosotros decimos, y es verdad, que esto es palabra de Dios, no la podemos despreciar, no la podemos dejar libremente así de lado, ni siquiera una hora. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Ahora que estamos de vacaciones, muchos no pueden quejar, bueno, el que tiene vacaciones, ¿cierto? Bueno, semana que viene yo estoy de vacaciones, les anuncio, les comunico para la envidia de algunos. ¿Sí? Bueno, yo me digo, son 2 semanas que me voy a tomar, pero esas 2 semanas van a ser 2 semanas perdidas en el sentido de que no van a ser plenamente aprovechadas si en esos 15 días no agarro la escritura para leer algunos pasajes importantes para mi vida, porque Él me está esperando para decirme cosas, ¿saben? ¿No es cierto? Pero si esas 2 semanas me las dedico a la recreación, esta palabra que está tan de moda, ¿verdad? La recreación, salir a correr, a disfrutar, a comer hasta que uno se hincha así, a pasear, a disfrutar. Son privilegios y bendiciones que el Señor nos da a aquellos que pueden salir de vacaciones. Pero hermano, no van a ser vacaciones plenas, ni siquiera descanso pleno, si no tenemos el reposo que nos da la palabra de Dios, que también nos trae ese descanso y esa paz de saber que somos sus hijos. Pues yo creo que es uno de los frutos del estudiar la palabra de Dios. La convicción, hermano, de saber que yo, ustedes, todos los que hemos creído en el Señor Jesús, somos hijos de Dios. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios habla y da testimonio a nuestro espíritu humano y produce esa convicción. Somos hijos de Dios. Y eso produce, yo creo que un ánimo tan grande, ¿no es cierto?, en un mundo donde tenemos que pelearla con tantas cosas, pero el saber que en esta lucha cotidiana de la subsistencia vamos adelante sabiendo plenamente convencidos de que somos hijos de Dios, la lucha yo creo que va más aliviada, ¿no es cierto? Porque tenemos un recurso maravilloso en Dios de poder contar con Él en todos nuestros conflictos. Leo Job capítulo 37, Job 37, un versículo que cada vez que lo leo no puedo dejar de leerlo una vez y 2 veces y 3 veces, no sé por qué, pero yo digo, acá hay algo impresionante. Job 37, el verso 14, dice así: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Este es el verso. Lo leo de nuevo. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Les gusta el verso? A mí me gusta, me encanta. Es un verso para mí poderoso. Yo les voy a contar un poquito por qué. Todos conocemos la historia de Job, me parece a grandes rasgos, sin necesidad de haber leído todo el libro, que es un libro difícil e extenso, pero en los primeros versículos, capítulos, ahí tenemos prácticamente esquematizada qué ocurrió con este gran personaje Job, el hombre más atribulado de la Biblia, y yo diría de la historia. Un caso único que haya sido probado de esa forma. Y Job fue probado de esta forma para que él quedara en las Escrituras como el hombre probado al extremo, para que nosotros en todas nuestras pruebas encontremos en la vida de Job el consuelo y la enseñanza y el auxilio para poder sobrellevar nuestras pruebas. Escuchando algunos testimonios, siempre se escuchan algunos hermanos que dicen: oren por mí, estoy atravesando por una enfermedad, estoy pasando por una situación familiar difícil. No sé, todos hemos pasado por momentos difíciles de tribulación, de tristeza, de angustia, de desorientación, o tal vez de una decisión que tenemos que tomar, del cual depende
tal vez nuestra vida futura. Pero estamos atravesados muchas veces por momentos difíciles. Bueno, ¿alguien quiere buscar, no sé, auxilio bíblico? Bueno, sea como sea, por toda la Biblia va a caer en Job. Va a caer en Job, no hay otra. Porque es el hombre tribulado. No es un hombre malo ni perverso, todo lo contrario. Un hijo de Dios como nosotros. Es por eso que ante esta situación de tribulaciones extremas a la cual él pasó, él se sintió en un estado de confusión y de desorientación sin poder encontrar una explicación a su caso. ¿Por qué? Esto es una pregunta que se hace muchos hermanos que atraviesan cosas así. Una hermana que enviudó hace poco, su esposo, un matrimonio muy unido, que alguna vez colaboró aquí con Mirador Lago varios años. Su esposo se fue. Bueno, su esposa muy atribulada, muy angustiada. Prácticamente ya desde que varios meses, ya cerca de un año, más de un año, se da cuenta los años que ya lleva, que su esposo ha partido todavía, ella llora, llora, llora. Y bueno, el consuelo siempre es de parte del Señor, pero hay siempre en su boca esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que a veces nos hacemos cada vez que atravesamos por situaciones así, porque nos sentimos confundidos. ¿Cómo es posible que yo, que soy un hijo de Dios, que he hecho las cosas bien, que he atravesado un camino de rectitud, que he guardado la palabra de Dios, que soy un siervo de Él, que he servido del Señor no sé cuántos años en la iglesia, que tengo un historial y un currículum, si se quiere, impecable, que tengo que atravesar una situación como esta? Esto es para los injustos, para los malos, no es para mí. Esto es lo que pasaba con Job. Estas eran las preguntas sin respuesta que Job se estaba haciendo en ese momento. Es visitado por sus amigos. Atención, atención, porque yo no digo de ninguna forma, de ninguna manera, que aquellos 3 amigos que lo visitaron eran malos. Eran para mí, para mi gusto, muy buenos amigos. Porque son pocos los amigos que visitan a sus amigos en desgracia. ¿O no? ¿No es cierto que a veces cuando caemos en la desgracia más profunda los amigos desaparecen? Acá no desaparecieron, aparecieron sus 3 amigos más fieles. Y fueron, le visitaron en su momento de máximo dolor. Había llegado hasta la enfermedad y estaba allí angustiado, triste, rascándose, dice, con una teja de espalda, porque parece que tenía una especie de sarna maligna. Algunos dicen que tal vez era lepra, no sabemos. Pero aún así, con todos sus amigos se condolían con él. No podían sufrirlo viendo de esa manera. Se sentaron con él rodeándolo 7 días. No tenían palabras para expresar. Hasta que lógicamente comenzaron a hablar con él y ahí empezó, bueno, el debate lamentable, podemos decir, porque, como decía antes, no había escritura en este tiempo. Este tiempo, de la cual la Biblia de Job aquí cuenta, es un tiempo en el cual algunos calculan que pertenecía al tiempo de los patriarcas, para que tengan una idea, Abraham, Isaac, Jacob. En aquellos años, en aquellos tiempos, había aparecido este personaje, ¿no es cierto? Este personaje que solamente es conocido acá, ¿no es cierto? Es decir, que por ese tiempo no había escritura. Nosotros en nuestras tribulaciones, como dije recién, tenemos recursos de la palabra de Dios, pero Job no tenía nada de esto. Tenía solamente la respuesta de Dios que él podía recibir de alguna manera, no sé cómo, en sus razonamientos, en sus pensamientos, en sus ideas, en sus conclusiones. Las conclusiones que él llegaba eran totalmente negativas. Decía, no, esto es injusto. Esto no puede ser. Entonces los amigos, que también faltos también de conocimiento, daban una opinión desacertada porque no podían entender también la situación de él y llegaron a la conclusión que esto se debía tal vez a un pecado oculto, algo que había hecho que tal vez Job no quería reconocer. Entonces, queriéndola arreglar, la embarraron aún más todavía. Y es por eso que al final de este debate que hay entre ellos, cuando ya sus amigos habían bajado los brazos y ya no podían luchar más con Job para hacerlo entrar en razón, aparece este personaje misterioso llamado Eliú, que es un muchacho jovencito, parece, que no estaba contado entre sus amigos, no aparece. Cuando aparece la historia, Job está con sus 3 amigos, pero este Eliú ni siquiera es presentado.
Pero aparece allí, irrumpe, hay muchos comentarios sobre quién podría ser. A lo que yo me inclino a creer era de que Eliú era tal vez una especie de jovencito que venía a acompañar a los amigos de Job a manera de un discípulo que venía a aprender cosas importantes para su vida. Se podría decir que era un chico que llevaba su hojita de apuntes, se sentó así medio alejado y dejó que sus amigos, los amigos de Job, que eran sus maestros, hablaran y pudieran encarrilar a Job por el buen camino. Y viendo Eliú que no habían podido lograr nada, se levanta este muchachito y comienza a dar también sus argumentaciones. Y dentro de todo lo que él dice, y la base de lo que él argumenta, es este versículo que yo quería destacar en esta mañana. Escucha Job. Para la mano, detente y dice, considera las maravillas de Dios. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque para este tiempo, la mayor y más poderosa argumentación, testimonio y doctrina de parte de Dios estaba solamente en la creación. Esto lo sacamos y lo hemos visto tal vez hasta el hartazgo de Romanos 1:20, cuando dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, el eterno poder y deidad de Dios es invisible. ¿Alguien vio a Dios? Nadie. ¿Cómo podemos decir nosotros que existe si nunca lo hemos visto? Bueno, dice la Escritura que ha sido claramente revelado. Es decir, se podría decir, lo podemos ver sin poder de ninguna manera negarlo, dice, a través de las cosas creadas. Romanos 1:20, un versículo para examinarlo, tenerlo siempre presente. Por lo tanto, finaliza ese versículo. Nadie tiene excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona, aunque jamás haya escuchado el Evangelio, tiene excusa de Dios, de parte de Él, como razonamiento humano, ante Dios, para decir, por ejemplo, no hay Dios. No existe Dios. ¿Han escuchado los ateos? ¿Han escuchado yo me he topado con varios ateos, que directamente es una palabra. No existe Dios. Bueno, el ateo es una persona que sí sabe en su propia conciencia que hay Dios, pero en su maldad, para que su camino sea liberado, para poder transitar libremente sin culpa, asimismo se lo rechaza en sus razonamientos, en sus ideas y en su lógica, elabora toda una serie de filosofías y pensamientos para poder justificar a sí mismo ese camino de independencia de Dios, al punto de tomar sus propias decisiones, sin importar lo que Dios puede opinar. ¿No es cierto? Esa es yo diría, el ideal del ateo, ¿no es cierto? Poder vivir como se me da la gana, sin que nadie me diga esto está mal, esto está bien, tenés cuidado, no, esto... Yo soy libre, no hay Dios. Bueno, ningún ateo ante Dios, porque en el Romano se avanza más en esta escritura, que dice allí la escritura que los hombres van a ser juzgados a través de sus propias conciencias. Ellas van a dar testimonio de la maldad que había en sus corazones, al punto de haber negado y rechazar el testimonio que Dios ha dado claramente a través de la creación. Por eso es que el argumento de Eliú, para poder encauzar a Job y entrar en razón, es este. Mira, para la mano, Job. Yo no voy a usar argumentos como de tus amigos, argumentos basados en experiencias personales o en lo que a mí me parece, o no sé, o cierta lógica de las cosas que yo he aprendido a través de la vida, a la cual yo he llegado a la conclusión que realmente el malo va a ser castigado por Dios, por ejemplo. Por lo tanto, yo entiendo de que, Job, a vos te pasa esto porque vos hiciste algo malo. El Dios simplemente se limita a esto. Mira, contemplar, parar, detenerte, considerar las maravillas de Dios. Es decir, que las maravillas de la creación de Dios era por este tiempo, como dije recién, el gran y poderoso testimonio. Se podría decir que el solo hecho de mirar la creación con atención
es suficiente para poder encontrar con un montón de textos bíblicos pegados en toda la creación natural. Hoy en día, hasta hoy, los seres humanos, a pesar del avance científico, se quedan realmente maravillados de las cosas que aún siguen encontrando. La ciencia y la investigación de la naturaleza más se avanza, más se asombra, más se maravilla. Estos meses pasados, no sé si ustedes se han enterado que la NASA ha lanzado a un costo multimillonario un gran telescopio, un observatorio espacial. Ya había uno dando vueltas alrededor de la Tierra que se llamaba Hubble. Hubble. Se dieron cuenta que bien manejo el inglés, ¿no? Bueno, este otro que se llama James Webb es un telescopio, un observatorio astronómico mucho, creo que 3 o 4 o 10 veces más poderoso que este último. Y una vez que ha sido puesto en órbita, el año pasado creo, ha dado a conocer las primeras imágenes que han captado este telescopio. El propio presidente de los Estados Unidos hizo la presentación de estas fotografías, fotografías del universo, de las estrellas. Ahí estaban los astrónomos junto con el presidente y ellos tuvieron que decir, esto es maravilloso, esto es extraordinario, esto es algo asombroso. Y no sé si alguien las ha visto, bueno, sería bien poder tener una pantalla para ver estas cosas, pero si ustedes buscan ahí en Google fotografías de James Webb, se escribe James Webb con W-E-B-B larga, ustedes van a encontrar allí toda una serie de fotografías impresionantes del universo. Estrellas, galaxias, planetas, las más alejadas de nuestro mundo. Se dice de que jamás vamos a poder llegar a ellas, porque se encuentran a decenas de años luz, es decir, que viajando a la velocidad de la luz, nunca así con todo vamos a poder alcanzarlas ni viajando por años. Bueno, esta contemplación del universo nos está hablando en la infinitud de la creación, de un Dios grande, de un Dios poderoso y de un Dios de una sabiduría infinita. Ese es el testimonio que está dando estas imágenes. El ser humano tiene que rendirse ante estas verdades y debe ser quebrantado. Esto es lo que Eliú estaba tratando de alguna forma de hacer que este precipitado Job parara la mano, se tranquilizara un poco. Mira, hace una cosa, contempla las maravillas de Dios. Fíjense que Eliú no estaba para nada desacertado, porque después en el capítulo 38, allí comienza a hablar Dios. Y comienza diciendo allí que Dios se presentó en un torbellino para hablar con Job. Fíjense qué simbolismo, ¿no? Un torbellino. Es decir, una especie de manifestación violenta de la naturaleza. Un torbellino, un huracán o algo parecido. Pero en medio de ese torbellino Dios habla a Job. No despreciemos, como estamos recién diciendo, las crisis, porque a lo mejor muchas veces en la vida cristiana, precisamente en los torbellinos de las crisis, es cuando Dios está prestando a decirnos muchas cosas importantes. ¿Ah? Estoy pasando por un momento de angustia, de sufrimiento y de dolor. Abramos el oído, nos tranquilicemos, Dios está a punto de hablarnos. En el torbellino Dios le habla. ¿Y qué le dice? Hizo argumentaciones teológicas. Lean con calma ustedes capítulo 38, donde Dios habla, capítulo 39, 40, 41. Leanlo con detenimiento. ¿Qué argumento usa Dios para con Job? Le habla de filosofía, le habla de apologética, le habla de pensamientos profundos que solamente mentes muy lúcidas pueden comprender. Nada de esto. ¿Saben de qué le habla? De toda la creación que Dios había hecho. Le habla de naturaleza, le habla de granizo, le habla de la lluvia, pero muy sobre todo, y ustedes lo van a poder apreciar allí en ese pasaje, habla de los animales.
habla de los animales. Yo hace bastante tiempo yo me puse a pensar un poquito, qué interesante tema es hablar de los animales en la Biblia. ¿Alguna vez escucharon hablar ustedes de los animales en la Biblia? Creo que hay un hermano por allí, no sé, en otro país, que le dedicó un libro completo a hablar de los animales de la Biblia. Los animales de la Biblia, los animales de la Biblia, han sido creados por Dios y conservados por Dios para un propósito especial que tiene que ver con su gloria. Es decir, que los animales, esos que muchos de hoy se están extinguiendo debido al avance de las ciudades, debido a que el ser humano se ha transformado en una especie de destructor de la misma naturaleza que Dios ha hecho, muchos están desapareciendo, pero los animales han sido creados por Dios con un propósito especial que es también de instruir a Dios, al hombre en su camino. ¿Qué pasó con la importancia de los animales? Que lo encontramos incluso en el mismo Génesis. Ustedes recordarán de qué estoy hablando. En aquel momento de aquel primer gran juicio de Dios sobre la tierra, cuando en el ojo de Dios por la humanidad que había avanzado en el pecado tan profundamente, que Dios dijo, voy a destruir toda vida sobre la tierra. Se agradó solamente de una familia, Noé, su esposa, sus hijos, 8 personas. Ordenó construir un arca, en realidad arca quiere decir caja, es decir, no era la intención de hacer un barco, era algo flotante, una caja especialmente diseñada para albergar a su familia, pero tardaron prácticamente 100 años en construirla, porque tenía que ser muy grande. Ahora, ¿para qué tan grande si iba a entrar su familia? Ah, no, había algo más. Tenían que entrar los animales ahí. ¿Cómo los animales? Va a venir el diluvio, va a matar a miles de seres humanos, tal vez millones que vivían en aquel tiempo. Pero Dios no solamente pensaba en Noé y su familia, pensaba también en los animales. Entonces yo digo, bueno, se ve que aquí los animales tenían alguna importancia especial también. Tenían que ser conservados porque había planes importantes para ellos también en relación con el hombre. Bueno, bien sabemos, leyendo el Antiguo Testamento, la utilidad que los animales han tenido. Los camellos, el asno, que era yo diría, la cabalgadura oficial de los hebreos. Los reyes antiguos montaban en asno, no caballos. El caballo era un lujo. El caballo era algo que se exportaba de Egipto. El primero que trajo caballos a Israel fue Salomón, porque tenía un vínculo comercial especial con el faraón, que después se casó Salomón con su hija, pero él comerció en caballos. Trajo caballos a Israel y preparó carros de batalla, de guerras. Es decir, se modernizó su ejército con la inclusión de los caballos, camellos. Y sobre todo, un animalito fundamental, y que cada vez que venimos a la cena del Señor lo nombramos. ¿Quién puede ser ese animalito? A ver. Descanse un poco la garganta. ¿Quién? ¿Quién es? El cordero. La oveja, el corderito. Víctima especial de los sacrificios. Pobrecito. Tenían que pagar ellos por nosotros, ¿no es cierto? Pero al parecer, entre todos los animales que Dios podía haber elegido, solamente eligió el cordero, así también como la cabra y los bueyes, las vacas, eran esos, pero especialmente el cordero, era el animal escogido especial por Dios como víctima para el sacrificio por causa de los pecados de los hombres de aquel tiempo. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que este animalito era un animalito limpio, era un animalito inocente, era un animalito pacífico, era un animalito cuyas condiciones eran perfectas a los ojos de Dios para ser víctima por nuestros pecados. Recordarán esas escenas del Antiguo Testamento. Traían el cordero ante el sacerdote. Y el culto, las órdenes de Moisés decía de que aquel que traía el cordero tenía que poner su mano sobre la cabeza del cordero. Sobre la cabeza ponía su mano. Un símbolo que representaría algo así como que mis culpas, los pecados, las macanas que en mi vida hice, ese peso y esa carga se las paso al pobre cordero.
Y el pobre cordero va y lo degüella, lo matan, gran matanza. Un hermano dice de que si se pudiera colocar en un canal toda la sangre que fue derramada de los miles y miles de corderos y cabras a lo largo de los años en que Israel vivió en el desierto y luego en la tierra prometida, dice que sería un caudal tan impresionante de la cantidad de sangre de aquellas víctimas inocentes. Fíjense ustedes cómo hasta los mismos animales han tenido que sufrir nuestros hierros, ¿ah? Han tenido que padecer nuestras culpas. El cordero, el corderito, así como muchos animales, yo soy tengo una debilidad especial por los animales, ahí se lo saben. Tenemos algunos bichitos en casa, que los tenemos mimados, algunos tendrán otros, pero yo sé de que hay hermanos que tienen debilidad por las mascotas. De hecho, hay hermanos que se encariñan tanto con ellas que cuando las pierden, bueno, no pueden impedir que una lágrima por ahí se derrama. Conocimos hace muchos años una hermana que me contaba, Seba, que en la reunión de señoras había ido, tenía no sé, creo que fue así, el momento en que ella tenía que hablar o la presidía la reunión y bueno, y comunicó que se le había muerto su perrita. Y bueno, comenzó a llorar ella, muy quebrada. Estaba tan encariñada con su mascota, su perrita. El cariño que le transmite a un animalito, ¿no es cierto? A mí se me hace que precisamente eso es lo que había sucedido con Adán en el huerto. Cuando estaba solo, su única compañía eran los animales. Todos los animales allí eran sus mascotas. Hasta se podría decir que hablaba con ellas. Hablaba con ellas. Y de hecho, Eva después habló con una. ¿Quién fue? Fue la serpiente, un animal. Se puso a hablar con una serpiente, sin saber que en ese animal, en esa serpiente, estaba Satanás escondido. Y hablando así como nosotros hablamos con nuestra mascota, no sé, hasta le ponemos nombre de persona, ¿no es cierto? El perrito se llama Juan Manuel y el dueño se llama Pepe. A veces pasa eso, ¿no es cierto? Parece que el nombre del perro es más digno que el dueño. Y hablamos con los animales como si ellas nos entendieran. Eva se pone a hablar con una serpiente, un animal, sin saber que lo que oía de la serpiente era todo engaño, era toda mentira, porque Satanás estaba allí escondido. Bueno, estoy hablando de animales. Y estoy hablando de las grandes lecciones y propósitos por los cuales los animales fueron puestos en la tierra y aún permanecen para poder seguir dando lecciones. Fíjense que dice Proverbios 6, versos 6 al 8. Dice así. Proverbios 6, versos 6 al 8. Dice, sabio en Salomón, ve o mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Para los filósofos modernos, esto puede ser una tontería. ¿Qué puedo yo aprender de una hormiga? Estos bichitos que yo camino y muchas veces sin querer los estoy pisando. ¿Qué puedo yo aprender de un amigo? Pero acá la escritura, esta es palabra de Dios. Hemos dicho recién cuando comenzamos la reunión. Esto, hermanos, es palabra de Dios, no es palabra humana. Y aquí la palabra de Dios me está diciendo esto. Agacha la cabeza, mira abajo, mira las hormigas, aprende una lección de ella. Si eres perezoso, si la pereza está atravesando tu vida, aquí vas a ser sacudido tremendamente para poder sacarnos de encima toda posibilidad de pereza. Y bueno, y muestra allí lo que las hormigas hacen desde siglos. Porque lo que nosotros vemos que las hormigas hacen, yo creo que todos tenemos experiencia con las hormigas, y especialmente los que tienen jardines o patios, que tienen que cuidar sus plantas. La hormiga es el depredador número uno. Yo recuerdo años
Pasarlo cuando iba a tomar el ómnibus para mi trabajo, esperaba a la mañana muy temprano y me paraba al lado de un arbolito jovencito. Bueno, y me dejó impresionado porque comenzaron a aparecer una hilera de hormigas que muy despacito trepaban por su tronco, subían. Y todos los días que yo iba, yo iba notando cómo se iba pelando, al punto que semanas después quedaba prácticamente pelada. El trabajo de un bichito chiquito así. Pero la enseñanza es esta: la intensidad, la perseverancia, la constancia, que aún siendo animalitos o bichitos tan chiquititos, logran grandes cosas simplemente con esa pequeña virtud. Constancia, perseverancia, insistencia y dale que da, dale que da. Cuando yo era niño jugaba con las hormigas en el patio de mi casa. Me entretenía, cuando no tenía juguetes jugaba con las hormigas. Había unos hormigueros, salían las hormigas, y yo jugando con ella le ponía obstáculos, bueno, voy a irrumpir en su camino. Al rato veía cómo las hormigas se las arreglaban para... No se detenían. No había forma de pararlas. Un tío de Selva que vivía en Selva, en La Falda, que tenía un patio enorme, yo veía las hormigas allí y digo, vamos a conseguir veneno. Y él me dice, oh, mira, ¿sabes la cantidad de veneno que yo le eché a las hormigas? A esta altura de mi vida yo ya tiré la toalla, yo ya me rendí. Desaparece por un tiempo, después vuelve de nuevo. Fíjense el poder de una hormiga, lo que puede lograr una hormiga. Esta es una enseñanza para nosotros. Hablando de la pereza, Proverbios 24, una crítica durísima. Proverbios 24, verso 30, 31, verso 30 y 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esta no era una finca abandonada, era una finca que tenía un dueño, que tenía a alguien que se supone era responsable de ella. Pero este hombre tenía un problema, era perezoso. Y él se dio cuenta al pasar por la finca de que al verla así llena de yuyo, destruida, descuidada, ahí está, no hay otra explicación. Su dueño es perezoso. Se duerme, descansa de más, porque la pereza yo creo que consiste en eso, en una especie de relajarnos, pero ya relajarnos al extremo, al punto de descuidar nuestros deberes. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento? Dice así: en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. En lo que les requiere diligencia, dice el consejo del apóstol Pablo, no perezosos. La obra de Dios requiere diligencia. La obra de Dios, si se quiere, tomando el simbolismo de Proverbios, requiere de muchas hormigas. Hermanos sencillos, humildes, pero a manera de hormiguitas, con perseverancia, con constancia, con dale que da, y se me derrumbó esto, si no importa, seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Se logran las grandes cosas. Estamos escuchando hace días pasados un hermano, el testimonio de un hermano misionero que envió una carta a la iglesia, comentándonos su historia, que su familia había llegado a un pueblo muy católico, un pueblo muy chiquito, muy católico, y estos hermanos misioneros dijeron, vamos a predicar el evangelio acá. Muy bien. Bueno, se dieron cuenta que no era tan sencilla la cosa, porque predicaron el evangelio hace 1 año, 2 años, y no había resultado alguno, más todavía. En el pueblo había hasta cierto rechazo a ellos por el hecho de ser cristianos evangélicos y no católicos. Pero aún así, con todo, oraron al Señor y siguieron adelante. Siguieron hacia adelante, insistieron, y muy, pero muy de a poquito llegaron los primeros frutos. Y se convirtió en una familia, años después otro, y otros, y ahora se pueden decir que pueden tener, si se quiere, una congregación establecida en un pueblo imposible.
Imposible. ¿Cuál es la virtud? Bueno, estos hermanos no eran perezosos. No eran perezosos. Cualquiera se podría haber desanimado y haber dicho, esto es un lugar para el diablo, ¿no? Yo me voy a otro lugar. Insistencia, constancia, la lección que las hormigas nos pueden dar. Y este hecho de que sea la hormiga, ¿no? Un animalito tan pequeño que para poder verlo tengo que inclinarme al suelo, hablando claramente de una humillación y un reconocimiento de que no soy tan fuerte como yo creo ser, que no soy alguien que puede lograr esos objetivos como yo creo que lo puedo alcanzar. Yo he conocido muchos hombres de Dios que con sanas y buenas intenciones han ido a predicar el Evangelio, se han aventurado, o sea, la África, qué sé yo. De allí han vuelto con la cabeza desanimados, porque, claro, han dicho, no, acá no se puede, es muy difícil, es muy duro los corazones. Es que hay una exigencia importantísima, algo que debemos aprender aún de las hormigas. Bueno, el tiempo está pasando, no puedo avanzar más, pero voy a tomar uno más, para no demorar tanto. Isaías 1, 3. Libro del profeta Isaías. Hay una cantidad enorme, ustedes si quieren, hermanos, pueden buscar la cantidad impresionante de mención de animales que tenemos en la Biblia. Aún el Señor Jesús hizo mención de ellos. ¿Se acuerdan cómo dijo, miren las aves del cielo? ¿Cómo? ¿A dónde tenemos que mirar? Miren los pájaros. Ellos no siembran, no trabajan, y el Padre los alimenta. Miren, observen. Es decir, que hasta el propio Señor Jesucristo recurrió precisamente a la creación de Dios, el gran testimonio poderoso de Dios, y utilizando aún la enseñanza de los animales, dando grandes lecciones a sus discípulos. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a mirar un poco la creación de Dios, ¿no? Con esos ojos. Esto es de Dios. Dios ha creado estas cosas. En un cielo estrellado, miremos allí la inmensidad y digamos, ¿esto es mano de Dios? ¿Qué Dios poderoso tenemos? ¿Qué Dios sabio tenemos? ¿Cómo vamos a dudar de Él? ¿Cómo vamos a dudar de esos consejos? Si Dios me dice, camina por allí, ¿voy a dudar yo? ¿Voy a decir, no sé, ¿eh? Dios me dice que camine por este camino, la senda estrecha, camina, pero es muy estrecho, camina por ahí. No te vas a equivocar. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre o el establo de su señor. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense acá los dos ángulos, animales y personas. Los animales, ¿qué son? Son seres que no tienen razonamiento. Son seres que no razonan. Y es verdad, no razonan. El animal no se pone a pensar, si nosotros le damos a comer, qué bueno que es mi amo, qué bueno. Que no razona así, no dice eso. Los animales, como todos, se manejan por instinto, se quedan allí donde les favorece el medio ambiente. Hay una mano generosa que les da de comer, ahí se queda el animalito, ¿no es cierto? Si hay un perrito callejero, usted le dé una comidita, se queda ahí. Viene a la puerta de mi casa porque él sabe de que ahí hay algo beneficioso para él. Así es como se manejan los animales. Los animales no razonan. La ventaja que hay con el ser humano y el animal es que el ser humano razona, pero fíjense lo que pasa aquí. Dice, el buey conoce a su amo. ¿Lo conoce? ¿En qué sentido lo conoce? Bueno, en sentidos mínimos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dio el ejemplo del pastor que conoce sus ovejas. ¿En qué sentido lo conoce? Y bueno, porque el pastor viene, les hace una señal, un silbido, o su sola presencia, las ovejas lo miran y se vienen porque lo reconocen. Este es mi dueño. Este es mi amo. No se van a ir con un extraño. Van a ir con su dueño, con su amo. El buey conoce a su amo.
El amo le puede dar una orden, le hace un sonido, un silbido. Ah, este es mi amo, este es mi dueño que me está llamando, y va él. Fíjense qué distinto dice aquí el pueblo de Israel, dándole permanentemente consejos, enseñanzas, y diciéndole constantemente que vengan, que se acerquen, que traten de fortalecer la comunión, el contacto con Dios. ¿Cuánto nos cuesta orar, no es cierto? ¿Cuánto nos cuesta orar? La oración es el contacto y la comunicación continua que tenemos con nuestro Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta poder hablar con Él sinceramente cada día e intensamente como lo hizo el Señor Jesús estando aquí sobre la tierra? El buey conoce a su dueño, dice, y el asno, fíjense que el asno, el burro, siempre ha sido un símbolo de ignorancia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando yo era muy niño decían, este no aprendió la lección y vamos a poner oreja de burro. ¿No es cierto? Era un castigo. ¿Qué quiere decir oreja de burro? No sabe nada. Es ignorante, es un burro, es un burro. Pero fíjense que aquí el asno dice, el buey conoce el asno, el pesebre, el establo de su señor, sabe dónde está. Es una historia que quiero terminar con esto, porque lo he contado muchas veces con muchísimos hermanos. Me encanta porque cada vez que leo esto me acuerdo de esa historia. Hace muchos años nos habíamos ido de vacaciones a Tanqui con Cedro. Bueno, se nos ocurrió alquilar caballos, algunos caballos. ¿Qué parecen si unos caballos? Subimos caballos. Alquilamos la primera vez que alquilamos un caballo, subimos arriba. Bueno, yo más o menos algo sabía de lo que era manejar un caballo. Bueno, Silva creo que no sabía casi nada. Bueno, mire, fácil. Nos subimos arriba, tomamos la rienda y caminamos. Bueno, y empezamos a andar y Silva me dice, escúchame, dice, este caballo no me obedece. Yo quiero ir para allá, pero el caballo quiere ir para allá. Y yo le decía, toma las riendas, sujetarla, no, pero se va, ¿para qué lado? Bueno, mira, estamos de vacaciones, nos vamos a hacer la sangre, vamos a ir por donde el caballo va, ¿cierto? Y empezó a caminar el caballito, muy tranquilamente como paseando, iba por un senderito, iba ahí por un montecito, y nos preguntamos con serio, ¿pero dónde va este caballo? ¿A dónde va? Había una montañita, y empezó el caballo a trepar la montañita, y cuando llegamos del otro lado, que había una casa. La casa donde vivía el caballo. Un caballo que no razona, pero sabe bien dónde está su casa. Y allá se dirigió. Y hermanos, nosotros sabemos dónde está nuestro bien, dónde está nuestra paz, dónde está nuestra dicha y dónde está nuestra felicidad. Cerca de la casa de Dios, cerca de su presencia, cerca de Él. Que seamos sabios. Tomemos la lección de estos seres tan pequeños y supuestamente tan desprovistos de toda razón, que nosotros podemos superar en todos a ellos en razonamiento, en todo, y aún así cometemos estos errores tan brutos que somos más brutos que un asno. No erremos, seamos sabios, busquemos al Señor de todo corazón. En Él están todas las maravillas. Detente, le dijo Él. Parajo, mira las maravillas de Dios. Este era un tiempo donde no había escritura. Ahora tenemos la escritura. Una revelación mucho más amplia, mucho más completa que la misma creación. Aquí podemos profundizar mucho más cosas de los misterios de la persona de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y este día tan especial. Que así sea. Amén. Amén.